Ya estamos en contacto con Rolando Olmos, el exgerente de entidades financieras del Banco Central de Bolivia. Con él vamos a hablar sobre la situación de venta y compra de dólares, que en las últimas horas se ha acentuado y ha causado especulaciones, por un lado, atribuidas a algunos analistas económicos y líderes políticos, y por otra parte, preocupación en la ciudadanía ante la carencia de la divisa estadounidense. En las últimas horas, el Banco Central, el gobierno en realidad, ha dispuesto la venta directa de la divisa estadounidense a través del Banco Central y también a través del Banco Unión y últimamente a través de todas las entidades financieras, con tal de que no se especule con el tipo de cambio. Vamos a preguntarle al señor Olmos las motivaciones de estas medidas y obviamente también saludarle al comenzar esta transmisión. Buen día, señor Olmos. Le saludamos Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buen día para ustedes dos, muy buen día para todos aquellos que están conectados, ¿no? Justamente este importante programa, ¿no? Y agradecerles por la cobertura, agradecerles este espacio, ¿no? Y justamente aquí estoy para atender las consultas que tengan, aclarar un poco justo el tema de la política que ha sacado el Banco Central de Bolivia, justamente como bien decía, para calmar las expectativas de la población con respecto a este tema, ¿no? Sí, sin Con esto embargo, dígame. todo comenzó con la medida del gobierno de la venta de dólares a las importadoras, a las empresas La importadoras, compra, la compra, la compra. ¿no? La compra de dólares para que obviamente se genere quizás mejores ingresos y alimentar las reservas internacionales. ¿Nos explica eso, por favor, al comenzar? Bueno, el propósito de esa medida en realidad fue la de incentivar un poco más al sector exportador, no otorgarles algunas ventajas adicionales, ¿no? Y obviamente eso estaba relacionado con unas mejores condiciones en la compra, digamos, de la moneda extranjera. No, y eso también permitía, en cierta medida, también calmar las expectativas y calmar toda esta demanda de dólares que ha habido, ¿no? Rolando, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Un placer conversar ¿Cómo con está, usted. Antonio? Yo quería preguntarle cómo vio o por qué vio el Banco Central de Bolivia la necesidad de hacer esta venta directa de dólares a la población. Bueno, efectivamente se ha visto un incremento de la demanda de dólares y eso se ha dado por la incertidumbre que tiene la población con respecto a este tema, pero ha sido con el propósito de calmar, ¿no? De mostrar a la población de que existe la divisa, de que no existen restricciones para su venta, ni en el sistema financiero, ni en ningún lado, ¿no? Dado que las entidades financieras reciben la divisa del Banco Central de Bolivia, todas las entidades financieras, y las casas de cambio, por ejemplo, también tienen un mecanismo habilitado ya hace mucho tiempo atrás, que es a través del Banco Unión, ¿no? Entonces, las casas de cambio tampoco tendrían escasez de divisas, ¿no? Y si es que lo tienen es por un tema de mala información, ¿no? Están desinformadas. Entonces, ellos pueden acceder ya desde hace mucho, mucho tiempo atrás al Banco Unión para poder adquirir la divisa al tipo de cambio oficial. Rolando, entendiendo lo que dice, tal vez no hubiera sido entonces mejor un poco presionar al sistema financiero, a los bancos, al mismo Banco Unión, para que mejoren, si vale el término, la distribución de la divisa de Estados Unidos antes de tomar la decisión de que el Banco Central venda directamente. En realidad se optó por esa vía primero, estimado Antonio. Antonio, ¿no? Como le digo, las entidades financieras han accedido a la divisa del Banco Central de Bolivia, pero se ha visto, justamente dada la demanda de los últimos días, se ha visto que el Banco Central debía armar de mejor manera estas expectativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que se habilitó esta nueva ventanilla para que se vea que sí existe, ¿no? Existen los dólares y la gente puede acudir al BCB y a través del Banco Unión también a este mecanismo nuevo, ¿no? Para que se puedan proveer de las divisas que necesiten, ¿no? Ya sea para realizar un viaje, para realizar, no sé, alguna transacción que requieran realizarla en moneda extranjera. Rolando, ¿a qué atribuye ahora que hayan colas? ¿Sí? Porque si todos los bancos tienen
el Banco Unión también, y el BCB abre una ventanilla y se forma una cola. ¿A qué atribuye usted este fenómeno, si le podemos llamar, Rolando? Como le decía, por un tema es la especulación, ¿no? Y por otro lado es la desinformación, ¿no? Como le decía, las casas de cambio tienen dólares es porque no han ido al Banco Unión a solicitar una provisión de dólares, una compra de dólares, ¿no? Y por otra parte, las personas que están haciendo fila tampoco están informadas en el sentido de que este mecanismo va a estar habilitado por mucho tiempo, ¿no? No tiene un tiempo definido, ¿no? Y no es que se va a realizar solo esta semana, ¿no? Entonces eso tiene que tener certeza la población de que no es necesario hacer filas y van a poder conseguir la divisa en las cantidades que necesiten. Rolando, ¿para qué necesita la gente dólares? Tenemos entendido de que el sistema financiero, por ejemplo, se moviliza en más del 90% tanto en créditos como en ahorros y ya se moviliza en bolivianos. ¿Para qué la gente necesita dólares en este momento? En realidad las personas deberían necesitar dólares solamente para realizar alguna transacción con el exterior, ¿no? O sea, ya en el caso de los importadores para traer productos de afuera, o en el caso, digamos, de personas, familias que van a viajar al extranjero o personas particulares, ¿no? Que van a realizar algún viaje justamente y necesitan la divisa. Otro motivo no debería existir, ¿no? En realidad, como usted bien lo ha dicho, tanto los créditos como los depósitos están en su mayoría, casi en su totalidad, expresados en bolivianos, ¿no? Están en moneda nacional. Todas las transacciones en el ámbito nacional se las realiza en bolivianos, ¿no? Entonces, las personas que estén requiriendo dólares por otros motivos, al final se van a ver forzadas en vender sus dólares, ¿no? Y ahí van a incurrir en pérdidas. Entonces, ahí realmente la población tiene que pensar muy bien si es correcto lo que está, si es correcta su demanda de dólares, ¿no? Le digo esto, Rolando, porque sé que algunas personas están pensando en que pueden hacer un negocio. Es decir, yo me compro ahorita los dólares y como van a subir, se están pensando que podría subir. ¿Qué respuesta podríamos dar a la gente que está pensando de esta forma? Bueno, en realidad yo creo que se están equivocando, ¿no? Porque por una parte están obteniendo dinero físico en dólares, ¿no? El cual conlleva un alto costo porque en bolivianos podrían estar generando una rentabilidad interesante en este momento, particularmente en los bonos del BCB, por ejemplo, que han salido recientemente, ¿no? Sin embargo, tal vez están obteniendo esta divisa, no con otros fines como usted bien lo señala. Sin embargo, es muy posible que obviamente van a perder porque no va a existir, como usted bien señalaba, la demanda de dólares se va a calmar, la oferta de dólares sigue constante, entonces al final no va a haber ese negocio que están esperando, ¿no? Rolando, ahora un poco también la gente se pregunta y dice, si las reservas internacionales, ahorita lo que menos tenemos son divisas, bueno, ¿cómo está haciendo entonces el Banco Central para que fluyan más dólares? La semana anterior hemos informado de que se ha autorizado inyectar al sistema financiero 240 millones de dólares. ¿Cómo se están haciendo estos movimientos financieros, Rolando? Bueno, en realidad el Banco Central está proveyendo de dólares de manera continua, ¿no? No solamente son 240 millones de dólares que se han provisto a las entidades financieras, sino es de manera continua, ¿no? Que se otorga esta provisión de dólares semana a semana a todas las entidades del sistema financiero. Obviamente esto resulta se tiene una espalda, ¿no? Que se ha comunicado en su momento por las autoridades, ¿no? Que está en las reservas internacionales y obviamente a través del comercio exterior que tiene el país también. Rolando, habría que entonces dar un mensaje a la población en el sentido de que, primero, o sea, es necesario siempre informarnos un poco más, ¿no? Y segundo, de que las colas, por ejemplo, que ahorita pueden dar otro tipo de señales, pero en realidad ni siquiera deberían existir. ¿Qué podríamos decirle a esa gente, Rolando? Bueno, a la gente informarles, ¿no? De que estén tranquilos, de que van a tener la cantidad de dólares que necesiten, ¿no? No existen restricciones al respecto.
No existe una restricción en la oferta, el Banco Central va a seguir proveyendo y este mecanismo se lo ha ampliado justamente, implementado justamente para calmar estas expectativas, dar tranquilidad a las personas, ¿no? Y es más, a partir de ayer se amplió el horario de atención, ¿no? Entonces ni siquiera es necesario que venga a madrugar a las cajas del banco, sino que este horario de atención ahora es hasta las 9 de la noche. ¿No? Eso es hasta que se calmen un poco más las expectativas y además que este mecanismo va a estar con tiempo indefinido, ¿no? Entonces, en realidad las personas deberían estar tranquilas y en el interior del país, además, también señalar que esto se va a realizar de la misma manera a través del Banco Unión. Señor Olmos, ¿cómo fueron las operaciones ayer? Si nos puede detallar, por favor. ¿Cuánta gente compró dólares? ¿Cuánto se ha dispuesto a través de los bancos? Mire, el primer día se otorgaron alrededor de 800 mil dólares, ¿no? A más de 40 personas. Sin embargo, para el día de ayer me comentaban que eran más de 200 personas en acumulado, ¿no? O sea, en los 2 días. No se tiene todavía la cifra exacta porque estaban cerrando justamente los datos, ¿no? Yo creo que para dentro de un momento más ya se va a tener la cifra cerrada. ¿Cómo se explica que solamente 40 personas hayan adquirido estos 800.000 dólares, habiendo visto ayer una fila de por lo menos 2 o 3 centenares en el Banco Central? No, como lo digo, las 40 personas, las más de 40 personas solo fueron el primer día, ¿no? Ya con las personas de ayer, ya fueron alrededor de 200 o más de 200, según me comentan. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? La formación de filas no solo es por el tema de la desinformación, ¿no? Hay un tema también que hay que hacer notar porque este es un proceso que requiere de un procedimiento de debida diligencia que lo establecen las normas de la ASFI y de la Unidad de Investigaciones Financieras, ¿no? Entonces, obviamente, al momento de realizar una transacción de montos mayores, se debe llenar un formulario. Entonces, obviamente, ahí es donde se puede tal vez demorar un poco, ¿no? En la atención al público. Y bueno, ese es el factor. Rolando, ¿por qué no le explicamos a la gente si hay montos mínimos, si hay montos máximos, a partir de qué monto tengo yo que firmar ese formulario? Es una declaración, tengo entendido. Ante la debida diligencia. Efectivamente. Bueno, no hay montos ni mínimos ni máximos, ¿no? El acceso es irrestricto. Sin embargo, a partir de los 5.000 dólares, las personas, aparte de portar su carnet de identidad, ¿no? Que es un requisito indispensable para todas las transacciones, sean pequeñas o grandes, a partir de 5.000 dólares deben tener 2 fotocopias de su carnet de identidad y llenar justamente este formulario de la Unidad de Investigaciones Financieras, en el cual se les pedirá, entre otros datos, el origen de los recursos y el destino de los mismos. Esto es importante porque incluso en los mismos bancos ahora, cuando uno va a querer hacer un movimiento de un monto, digamos, relativamente mayor, qué sé yo, ya se pregunta de dónde vienen los recursos, a dónde van a ir los recursos, y fíjese, mucho más seguramente tratándose de dólares. Si tiene, Rubén, alguna pregunta. Yo quería, en ese ánimo de explicarle a la gente cómo tiene que comprar dólares del Banco Central, ¿qué entidades financieras están autorizadas para vender dólares en este momento de expectativa en el país? Bueno, en realidad todas las entidades financieras pueden realizar la venta de dólares, ¿no? Sin embargo, esta ventanilla nueva está instrumentada en el BCB directamente y a través del Banco Unión, ¿no? Pero como le digo, todas las entidades financieras pueden realizar la venta de dólares. Y bueno, aclarando un poquito lo que señalaba Antonio, efectivamente este formulario no es que lo ha impuesto el Banco Central, ¿no? Sino es un formulario que se realiza, que se lo llena en todas las entidades del sistema financiero en el marco de la normativa de la ASFI y de la Unidad de Investigaciones Financieras. Es a partir de 10.000 dólares, ¿no? En el sistema financiero. No, a partir de 5.000. De 5.000 dólares. ¿Hay flujo suficiente para atender la demanda de expectativa en este momento? Sí, claro que sí. Existe toda la oferta disponible.
No, por eso mismo no es que exista un techo ni una restricción. Yo le iba a preguntar hace un ratito eh, si bien todo el sistema financiero, todos los bancos tienen los dólares, ¿por qué la gente se va al Banco Central? ¿Sí? Tendría que haber ahí alguna explicación, tal vez técnica, lógica, no sé, Rolando, porque sí hay en todos los bancos. Incluso ayer el Banco Unión, acá en la 21 frente a la gasolinera, no habían colas. Sí, pero si veíamos al Banco Central, sí habían colas. Entonces, ¿eso cómo podríamos explicarlo? ¿Tendrá alguna explicación, Rolando? La única explicación, estimado Antonio, son los dos factores que le había comentado, ¿no? Por una parte, la especulación, ¿no? Que genera incertidumbre en la población, Ujú. y por otra parte está la desinformación, ¿no? Entonces, como bien usted lo decía, han venido a hacer colas al Banco Central. Sin embargo, las entidades financieras están habilitadas para realizar la venta de dólares, y además existen las sucursales del Banco Unión, ¿no? Con este mecanismo directo. Entonces es importante dar a conocer a la gente estos mecanismos. Además que el Banco Central va a atender hasta las 9 de la noche. Entonces no es necesario madrugar, no es necesario hacer colas, ¿no? Y además también es importante informar a la gente de que esta compra de dólares, si no es para una transacción específica, entonces corren riesgo de incurrir en pérdidas, ¿no? Sí. Entonces, más bien su dinero podría estar en bolivianos, en una entidad financiera, o en el mismo Banco Central a través de los bonos BCD directos, generando ganancias y una interesante rentabilidad. Rolando, ¿no cree usted que la decisión del gobierno de incentivar al sector exportador haya causado un efecto boomerang en la población con esta especulación, con esta incertidumbre que ha causado precisamente la desinformación y la especulación? No, en realidad yo creo que este efecto es un producto de la especulación que se ha dado, ¿no? A través de algunos analistas, opinadores que han lanzado algunos comentarios que no venían muy atados a la realidad, ¿no? Entonces se ha generado una especulación general en algunos medios, y esto obviamente ha ocasionado esta mayor demanda de dólares. Ahora, señor Olmos, ¿qué evaluación tiene, qué evaluación preliminar tiene el Banco Central sobre esta decisión de incentivos al sector exportador? Bueno, en realidad mi área no es la apropiada justamente para realizar esta evaluación, Ya. ¿no? No podría yo comentar al respecto. Rolando, por otro lado, ¿se ha puesto algún límite? El primer día usted dice $800,000, pero ¿se ha puesto algún límite? ¿Hay algún techo, digamos, para atender esta especie de, no sé si emergencia, de compra de dólares en cuanto a montos, en cuanto a tiempo, por ejemplo? Las crisis suelen durar, también tienen un tiempo. ¿Se ha hecho algún cálculo en su despacho, en el banco, sobre esto? No, estimado Antonio, no se tiene un límite en realidad, Ujú. ¿no? Al menos en la actualidad no se tiene ningún límite, ¿no? Y como le decía, las personas pueden acceder de manera irrestricta a este mecanismo de venta de dólares, ¿no? Sin límite de monto. Un datito nada más, señor Olmos. Usted nos decía que esos 240 millones de dólares salieron de espaldas de las reservas internacionales. ¿Cuánta más espalda tienen las reservas internacionales? Algo. Mire, el tema, digamos, o sea, la provisión de dólares, los 240 millones de dólares eran las disponibilidades que tenían las entidades financieras, ¿no? Ujú. Que son sus disponibilidades en dólares. Y eso podían disponerlos en el acto, ¿no? Obviamente eso ha salido de una provisión de dólares que se les ha dado a través del Banco Central de Bolivia, ¿no? Ahora, en la espalda de eso no solo vienen de las reservas, ¿no? Tal vez es aclarar que también viene del comercio exterior, ¿no? Entonces, obviamente, de los recursos que recibe el país, ¿no? Que también van alimentando las reservas. Es un flujo, ¿no? O sea, se van alimentando y obviamente se van utilizando. Yo le preguntaba sobre si hay todavía un saldo como espalda en las reservas internacionales, más allá de los recursos provenientes de las transacciones internacionales. Bueno, de acuerdo con la última información oficial, efectivamente se tienen pues alrededor de 3.500 millones de dólares en reservas internacionales. Entonces, obviamente eso es una espalda bastante sólida, ¿no?
Perfecto, Rolando, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Vamos a estar siempre pendientes de este tema. Ojalá que, como usted dice, esto pase pronto y la gente pueda entender, informarse mejor y saber que aquí no hay por qué hacer colas o por qué tener miedo, estar en la incertidumbre, qué sé yo. Rolando, muchas gracias por su gentileza. Lo vamos a estar buscando siempre. Que tenga buen día. Ustedes también, muy buen día. Muchas gracias a ustedes por la cobertura y bueno, hasta una próxima oportunidad. Claro Gracias, que sí. Rolando. Claro que sí. Que tenga buen día. Era el ejecutivo del Banco Central, Rolando Olmos,